El silencio, ¿cuánto puede ocultar y cuánto puede resonar en la memoria colectiva? Hay historias que se niegan a ser olvidadas, incrustándose en la memoria popular, transformándose en leyendas, en susurros generacionales. En México, pocas narrativas capturan esta esencia de misterio y dolor sostenido como la de Las 5 desaparecidas. Una saga que, incluso hoy, evoca un escalofrío, una pregunta no resuelta que cuelga en el aire como la bruma en Guanajuato. Imaginemos 1993, un año que para la familia Montero y para el país se convirtió en el epicentro de una tragedia que desafiaría toda lógica. La vasta hacienda de los Montero, un bastión de opulencia en Guanajuato, era el escenario de una vida de privilegios. Allí, 5 jóvenes herederas, las hermanas María, Elena, Sofía, Ana e Isabela, vivían una existencia que muchos solo podían soñar. Eran el epítome de la juventud y la promesa. Sin embargo, en una noche fatídica, esa promesa se desvaneció, dejándolas en el limbo de lo desconocido. Su desaparición no fue un incidente aislado, fue un cataclismo. 5 mujeres de una de las familias más prominentes del país se esfumaron sin dejar rastro. Ni una nota, ni un testigo fiable, ni una pista concluyente. Solo un vacío incomprensible que se extendió desde las habitaciones intactas de la hacienda hasta los titulares y las conversaciones. La incredulidad se mezcló con el miedo, la desesperación con la impotencia. Las preguntas se multiplicaron, pero las respuestas nunca llegaron. 20 años, 2 décadas de dolorosa incertidumbre, 20 años de retratos empolvados que miraban desde repisas olvidadas, de habitaciones que se mantuvieron tal cual las habían dejado, como santuarios a una vida suspendida. El tiempo, lejos de curar, cimentó la leyenda de las 5 desaparecidas en el imaginario colectivo mexicano. Se hablaba de secuestro, de venganza, de amores prohibidos, de conspiraciones, alimentando un mito inexpugnable. El eco del desierto parecía guardar celosamente el secreto, dejando a una familia y a una nación atrapadas en la angustia de lo inconcluso. Pero el implacable paso del tiempo a veces no entierra la verdad, sino que la prepara para su revelación. Y así fue. En 2013, cuando la esperanza ya era una reliquia empolvada, un viejo teléfono, olvidado en un rincón sombrío de la hacienda, rompió su letargo con una llamada anónima. Una voz temblorosa, cargada con el peso de 20 años de silencio, prometía desvelar, por fin, la impactante y oscura verdad detrás de aquella fatídica noche. Era la promesa de un relato completo, de un secreto que podría reescribir la historia de una de las familias más prominentes del país, y quizás cambiar para siempre nuestra percepción de la justicia, la lealtad y los lazos de sangre. Esta es la crónica de un misterio de décadas, un símbolo de la fragilidad humana que finalmente comenzó a desentrañarse. Más allá de la mera opulencia, el linaje de los Montero se extendía como una raíz antigua y profunda en el fértil suelo de Guanajuato, entrelazándose con la historia misma de la región. No eran simplemente una familia adinerada, representaban una estirpe de terratenientes y empresarios que a lo largo de generaciones habían forjado un vasto patrimonio y una influencia tentacular en la política local y la economía agrícola e industrial. Su nombre era sinónimo de tradición, poder y una cierta invulnerabilidad, lo que hacía que el velo de misterio que cubrió la desaparición de las jóvenes herederas resultara aún más perturbador. Eran pilares de una sociedad que los veía como intocables, y su repentina vulnerabilidad sacudió los cimientos de esa percepción, sembrando una inquietud que trascendía el mero hecho del crimen. En aquel entonces, México se encontraba en una efervescencia social y económica particular. Los albores de los 90 marcaban una transición.
El país abría sus puertas al libre comercio y la promesa de modernidad se cernía en el horizonte. Sin embargo, bajo esa superficie de progreso, la incipiente criminalidad organizada comenzaba a tejer sus redes, aunque aún no con la brutalidad explícita que definiría décadas posteriores. En este contexto, un suceso de tal magnitud que afectaba a una familia de la élite no solo era una noticia, era una afrenta directa a la noción de orden y seguridad. La sociedad mexicana, acostumbrada a sus propias estructuras de poder y protección, se vio confrontada con la cruda realidad de que ni el dinero ni la influencia garantizaban la seguridad. La resonancia de este suceso fue inmediata y devastadora. Desde los rotativos de circulación nacional hasta los noticiarios televisivos, la imagen de las 5 jóvenes invadió cada hogar. La prensa, ávida de detalles, se convirtió en un espejo de la conmoción colectiva, alimentando una narrativa de angustia y especulación. Los ciudadanos, desde la capital hasta los pueblos más remotos, se sintieron parte de la tragedia, proyectando en las hermanas Montero sus propios miedos y esperanzas. ¿Cómo era posible que 5 vidas tan privilegiadas pudieran simplemente desvanecerse? Este clamor público exigía respuestas, generando una presión sin precedentes sobre las autoridades, quienes se vieron obligadas a desplegar un operativo de búsqueda y rescate de proporciones históricas, aunque, como veremos, con resultados lamentablemente efímeros. Las primeras diligencias, aunque masivas, tropezaron con un hermetismo casi impenetrable. Las vastas extensiones de la hacienda, con sus secretos y sus rincones olvidados, ofrecían un lienzo demasiado grande para las pesquisas de la época. A pesar de los esfuerzos coordinados entre fuerzas estatales y federales, las pistas eran escasas y contradictorias. Testimonios vagos, objetos que no arrojaban luz y la ausencia de cualquier rastro tangible de forcejeo o salida forzada sumieron la investigación en un callejón sin salida. Este vacío de información, esta incapacidad para encontrar una explicación lógica o un culpable, no solo frustró a los investigadores, sino que también sembró las semillas de la desconfianza en la eficacia de las instituciones y alimentó la proliferación de teorías conspirativas que, con el tiempo, se arraigarían profundamente en el imaginario popular. Por consiguiente, la desaparición de las Montero trascendió el ámbito de un simple caso policial para convertirse en un símbolo. Simbolizó la fragilidad de la vida, incluso para aquellos que parecían más protegidos. Se transformó en un recordatorio ominoso de que a veces la oscuridad puede engullir incluso la luz más brillante sin dejar rastro. Para muchos mexicanos, la historia de las 5 desaparecidas no era solo una tragedia familiar. Era un reflejo de una sociedad que, a pesar de su progreso, aún luchaba contra sombras invisibles. La falta de resolución convirtió el evento en una herida abierta en el tejido social, un enigma que el tiempo no pudo borrar, sino que por el contrario lo inmortalizó en el inconsciente colectivo como un eco persistente de lo desconocido y lo injusto. La ausencia de un forcejeo evidente, de ventanas rotas o de puertas violentadas, constituyó desde el primer momento la pieza más desconcertante de este rompecabezas. Aquella noche, la hacienda Montero no parecía haber sido irrumpida, más bien daba la impresión de que sus habitantes se habían desvanecido en el aire, sin dejar tras de sí el rastro caótico que usualmente acompaña a un secuestro o una intrusión violenta. Los investigadores se encontraron ante una escena casi prístina, una anomalía que desafiaba las clasificaciones policiales habituales y que, por ende, abría un abanico de hipótesis menos convencionales, desde la partida voluntaria hasta una desaparición orquestada desde el interior.
Un examen forense meticuloso de las habitaciones de las hermanas reveló detalles que, en lugar de clarificar, añadieron capas de perplejidad. En el tocador de María, sus pendientes favoritos, que nunca se quitaba para dormir, permanecían sobre la seda. Cerca de la cama de Elena, un libro a medio leer, con la página marcada, sugería una interrupción abrupta, no una partida planificada. Los armarios de Sofía, Ana e Isabela contenían sus prendas más preciadas, y sus pasaportes, junto con pequeñas sumas de dinero, seguían en sus lugares habituales. Estos hallazgos desvirtuaban la noción de que las jóvenes hubieran huido por cuenta propia, pues no se llevaron consigo lo indispensable para iniciar una nueva vida, ni siquiera lo sentimentalmente valioso. ¿Quién, al partir voluntariamente, dejaría atrás su esencia y sus objetos más íntimos? Además de la escrupulosa limpieza del escenario, la ausencia de cualquier demanda de rescate o comunicación posterior al evento, durante semanas y luego meses, fue otro factor clave que desvió las investigaciones de los cauces tradicionales de la delincuencia organizada. No hubo llamadas anónimas exigiendo dinero, ni notas crípticas, ni señales de vida que pudieran ser rastreadas. Esta falta de contacto con el exterior convirtió el caso en un enigma sin la motivación económica que a menudo subyace a los secuestros de alto perfil. Consecuentemente, los detectives se vieron forzados a considerar escenarios donde el móvil no era el lucro, sino algo más personal, más intrincado, quizás enraizado en las complejas dinámicas de la propia familia Montero o en secretos que la opulencia de la hacienda había mantenido ocultos por años. La última vez que se les vio fue en una reunión informal en la sala de estar de la hacienda, compartiendo anécdotas y planes futuros, según el testimonio de algunos miembros del personal doméstico que se retiraron a sus habitaciones alrededor de la medianoche. Ninguno de ellos reportó haber escuchado ruidos inusuales, discusiones acaloradas o la llegada de vehículos ajenos a la propiedad. Este silencio nocturno, la aparente normalidad de las últimas horas, contrastaba violentamente con la anormalidad de su desaparición. Los pocos testigos internos, los empleados de mayor confianza, ofrecieron descripciones que, aunque bien intencionadas, eran fragmentarias y a menudo se contradecían en detalles menores, lo que complicaba la construcción de una línea de tiempo coherente. Piense por un momento en la intrincada red de relaciones dentro de una casa tan grande y con tanta historia. Los investigadores, ante la falta de evidencias externas, se vieron obligados a girar su mirada hacia el interior, hacia los vínculos familiares, las amistades cercanas y los posibles resentimientos ocultos. Se revisaron minuciosamente las finanzas personales de cada hermana, sus correspondencias, sus agendas y hasta los registros de llamadas telefónicas de la época, buscando cualquier indicio de una crisis personal, una relación secreta o una amenaza velada. Sin embargo, estas indagaciones internas solo revelaron la imagen de 5 jóvenes con vidas aparentemente normales, envueltas en las preocupaciones y alegrías típicas de su edad y posición social, lo que hacía aún más impenetrable el misterio que las rodeaba. La hacienda, que antes era un símbolo de seguridad y prosperidad, se transformó entonces en un laberinto de preguntas sin eco, un monumental guardián de un secreto que se negaba a ser revelado. Más allá del dolor inmediato que desgarró a la familia Montero, la desaparición de las 5 hermanas fracturó una ilusión colectiva profundamente arraigada en la sociedad mexicana. Hasta ese momento existía una creencia tácita, casi un consuelo social, de que la vasta riqueza y la influencia política podían, de alguna manera, conferir un blindaje impenetrable contra las tragedias más brutales. El caso de las Montero, sin embargo, desmanteló esta fantasía, revelando que ni el apellido más prominente ni el patrimonio más abultado
eran garantía de seguridad. De repente, la vulnerabilidad se democratizó, alcanzando incluso los estratos más altos, lo que generó una ola de inquietud que se filtró en la percepción pública sobre la seguridad y el orden social. De manera similar, este enigma trascendió las páginas de los periódicos para arraigarse en el folclore moderno mexicano. En Guanajuato y más allá, la historia de las 5 desaparecidas se convirtió en un relato susurrado al calor de la lumbre, una leyenda urbana que se contaba en voz baja, cargada de matices macabros y advertencias implícitas. Las jóvenes Montero, antes figuras de carne y hueso, se transformaron en arquetipos de la inocencia perdida, en fantasmas de una época donde la seguridad parecía más predecible. Este fenómeno no se limitó a la oralidad. Inspiró artículos, obras literarias menores, y se rumorea, incluso se filtró en la lírica de algunos corridos, convirtiéndose en un lamento cultural que resonaba con la angustia de un país que a menudo se enfrenta a la desaparición como una herida abierta. La sombra de este misterio se extendió mucho más allá de las paredes de la hacienda, impregnando la psique de la comunidad local. La incertidumbre engendró una atmósfera de desconfianza palpable, donde los vecinos comenzaron a mirar con recelo a los extraños y, a veces, incluso entre sí. La pregunta de ¿qué pasó con las Montero? No era solo una búsqueda de hechos, sino un catalizador para la paranoia, un recordatorio constante de que lo inexplicable podía acechar en cualquier esquina. Las familias, especialmente las de alto perfil, intensificaron sus medidas de seguridad, instalando sistemas de vigilancia y contratando personal adicional, reflejando un cambio cultural hacia una mayor cautela y una pérdida de la ingenuidad que quizás caracterizaba a la región antes de 1993. Por añadidura, la cobertura mediática, incesante y a menudo especulativa, jugó un papel crucial en la perpetuación de este enigma en la conciencia nacional. Los medios de comunicación, al mantener viva la llama de la investigación y al explorar cada ángulo posible, desde teorías conspirativas hasta posibles dramas familiares, no solo informaron, sino que también moldearon la percepción pública. Crearon un ciclo de fascinación y horror, donde cada nuevo aniversario de la desaparición reavivaba el interés y la especulación, convirtiendo a las hermanas Montero en un símbolo perenne de los casos sin resolver en México, un recordatorio de las verdades que por alguna razón se niegan a salir a la luz. En consecuencia directa, la incapacidad del Estado para resolver el caso de las Montero dejó una cicatriz profunda en la psique colectiva, especialmente en lo que respecta a la fe en las instituciones de justicia y seguridad. Si una familia con tanto poder y recursos no podía obtener respuestas, ¿qué esperanza quedaba para el ciudadano común? Este desengaño fomentó una crítica silenciosa, pero persistente, sobre la eficacia de las autoridades y su capacidad para proteger a sus ciudadanos sin importar su estatus. La justicia, en este contexto, no solo se percibía como lenta, sino como elusiva, un ideal inalcanzable frente a la complejidad de ciertos crímenes. Así, el nombre de los Montero, antes un sinónimo de poder y prosperidad inquebrantable, quedó irreversiblemente teñido por la tragedia. La hacienda, de ser un emblema de éxito, se transformó en un monumento al misterio, un lugar que, para muchos, evocaba más escalofrío que admiración. Este legado alterado no solo afectó a la familia en lo personal, sino que también recalibró la forma en que la sociedad percibía el verdadero costo del poder y la vulnerabilidad inherente a la existencia humana, incluso cuando se está rodeado de todas las comodidades. La era de 1993, desprovista de las herramientas forenses de vanguardia de las que hoy disponemos, impuso barreras casi insuperables a la investigación.
Piense en la ausencia de análisis de ADN sofisticados en la escena del crimen, la precariedad de las bases de datos de huellas dactilares o la incipiente tecnología de monitoreo de comunicaciones. Las técnicas actuales de espectrometría de masas o la cartografía genética, que hoy resuelven casos complejos con precisión milimétrica, eran ciencia ficción en aquel entonces. Los investigadores se veían obligados a depender de métodos más rudimentarios, lo que magnificaba cada pista diminuta en un mar de incertidumbre. La recolección de evidencia era un proceso manual, su conservación un desafío constante, y la capacidad de cruzar datos limitada por la lentitud de los procesos burocráticos y la falta de interconectividad digital. Esta brecha tecnológica no solo ralentizó el proceso, sino que en retrospectiva pudo haber permitido que pruebas cruciales se degradaran o pasaran desapercibidas. Aunado a las limitaciones científicas, el factor humano y político añadió capas de complejidad que enturbiaron aún más el panorama. La notoriedad de la familia Montero, lejos de facilitar la búsqueda, a menudo se convirtió en un arma de doble filo. La presión ejercida por la élite guanajuatense y las esferas políticas se tradujo en una sucesión de equipos de investigación, cada uno con sus propias teorías y metodologías, lo que fragmentó los esfuerzos y generó inconsistencias en el seguimiento de pistas. ¿Cómo se maneja un caso donde el escrutinio público es implacable y donde los intereses en juego van más allá de la justicia, adentrándose en el prestigio y la estabilidad social? No eran pocas las voces que sugerían un manejo político del caso, insinuando que la verdad, por su naturaleza explosiva, podría haber sido intencionalmente suprimida o desviada para proteger a ciertos individuos o el delicado equilibrio de poder. El vacío de información oficial, como era previsible, dio pie a un fértil terreno para la proliferación de mitos y conjeturas que rozaban lo inverosímil. Más allá de las hipótesis de secuestro o huida, surgieron relatos que hablaban de una antigua maldición familiar vinculada a las tierras de la hacienda y a pactos ancestrales con entidades ocultas que exigían un sacrificio cada cierto número de años. Otros sugerían que las hermanas habían sido elegidas o tomadas por alguna fuerza sobrenatural que habitaba los cerros cercanos, una especie de leyenda prehispánica modernizada, donde los espíritus del desierto reclamaban su tributo. Incluso circuló la teoría de un tesoro maldito, escondido en los cimientos de la propiedad, cuyo descubrimiento habría desatado una fuerza que las habría arrastrado a otra dimensión, un eco de las viejas historias de avaricia y castigo divino tan presentes en el imaginario popular mexicano. La discrepancia entre la narrativa oficial, que siempre pareció cojear por falta de pruebas contundentes, y la percepción pública generó una profunda controversia que erosionó la confianza. La gente común, ajena a los tecnicismos forenses o las complejidades políticas, a menudo se aferraba a la idea de una conspiración interna. Se rumoreaba un pacto de silencio que protegía a alguien muy cercano a la familia, quizás un empleado de confianza con un secreto inconfesable, un socio de negocios desleal con motivos ocultos, o incluso un pariente lejano con un resentimiento antiguo. La incesante rotación de fiscales y comandantes de policía y la falta de un culpable visible solo reforzaron la creencia de que las autoridades estaban siendo ineficaces o, peor aún, que había una mano poderosa detrás de la cortina, manipulando los hilos para evitar que la verdad saliera a la luz. En este torbellino de especulaciones, la prensa, en su afán por llenar el vacío informativo, a veces contribuyó a la confusión, amplificando estas teorías y dándoles una plataforma.
No solo se limitaban a reportar los hechos disponibles, sino que en ocasiones especulaban sobre posibles triángulos amorosos ocultos que habrían terminado en tragedia, deudas secretas de la familia que habrían atraído a enemigos peligrosos, o rivalidades familiares exacerbadas por la herencia que habrían desencadenado una confrontación fatal. Estos reportajes, aunque vendían periódicos y captaban la atención masiva, a menudo desorientaban a la opinión pública y ponían en duda la credibilidad de la propia investigación. Se debatía acaloradamente si los medios estaban cumpliendo su función de informar con rigor, o si, por el contrario, estaban creando un circo mediático que dificultaba aún más el hallazgo de la verdad, enredando el caso en una maraña de elucubraciones difíciles de desenredar. Un elemento de fricción constante fue la persistente creencia en la existencia de un testigo silencioso o de información privilegiada que nunca salió a la luz. Se hablaba de empleados que habían visto algo crucial, pero que fueron silenciados por miedo o amenazas, o de grabaciones que desaparecieron misteriosamente de los archivos policiales. Esta idea de una verdad oculta, custodiada por el miedo o la corrupción, mantuvo viva la llama del misterio y la frustración. La imposibilidad de acceder a esa supuesta información o de corroborar esos testimonios no solo frustró a la familia y a la sociedad que buscaba respuestas, sino que también alimentó la sensación de que la justicia estaba siendo negada, no por falta de esfuerzo, sino por la intervención de fuerzas invisibles y poderosas que operaban en las sombras, tejiendo una red de complicidad que el tiempo, hasta entonces, no había logrado romper. La llamada anónima de 2013, irrumpiendo en el letargo de un teléfono olvidado, no fue solo un evento fortuito. Representó la fractura de un silencio de 2 décadas, la promesa de luz en un abismo de oscuridad que había consumido a una familia y fascinado a una nación. Aquella voz temblorosa al otro lado de la línea se convirtió en un faro inesperado, una tenue esperanza de que el velo de lo desconocido, tejido con el hilo del tiempo y el olvido, finalmente comenzaría a deshilacharse. Para los Montero significó el posible fin de una agonía prolongada, la oportunidad de transformar una herida abierta en una cicatriz, un paso doloroso pero necesario hacia una paz que parecía inalcanzable. Este quiebre en la narrativa del misterio recordaba que, a veces, la verdad no se extingue, sino que simplemente espera su momento para resurgir. Al adentrarnos en esta coyuntura, es crucial meditar sobre el peso psicológico de una incertidumbre tan prolongada. 20 años sin respuestas claras no solo carcomen el alma de quienes sufren la pérdida directa, sino que también dejan una impronta en la memoria colectiva, creando un vacío que ninguna especulación o mito puede llenar por completo. La mente humana anhela la clausura, la narrativa completa que permita archivar el dolor y seguir adelante. Sin ella, el pasado se convierte en un fantasma persistente, una pregunta sin eco que resuena en cada rincón de la vida cotidiana. La promesa de la verdad, por devastadora que pudiera ser, ofrecía al menos la posibilidad de comprender, de dar un rostro, un motivo, a la ausencia. Este punto de inflexión nos invita a considerar la resiliencia inherente a la verdad misma. A menudo, creemos que el tiempo es el gran sepulturero de los secretos, capaz de borrar huellas y silenciar testigos. Sin embargo, la historia de las Montero nos demuestra que algunas verdades son como semillas latentes, capaces de germinar incluso después de décadas, impulsadas por la conciencia de quienes las guardan o por los giros inesperados del destino. La persistencia de un misterio, su negativa a disolverse en el olvido, puede ser un indicio de que hay una fuerza latente, un impulso intrínseco en la realidad que tiende a la revelación, sin importar cuán profundo haya sido el intento de ocultarla. Por ende,
El legado de este enigma, más allá de la tragedia individual, se convierte en un espejo de nuestra propia condición y de la sociedad en la que vivimos. Nos recuerda que las apariencias engañan, que incluso las familias más prominentes pueden albergar secretos insospechados y que la justicia, en ocasiones, opera en tiempos que escapan a nuestra comprensión. La narrativa de Las 5 desaparecidas se transformó en un arquetipo, una parábola sobre la fragilidad de las certezas y la tenacidad con la que la memoria colectiva se aferra a lo inexplicable, buscando siempre una pieza faltante para completar el rompecabezas de la historia. En última instancia, lo que perdura de casos como este es la incesante búsqueda de respuestas, un motor fundamental de la curiosidad humana. La necesidad de entender, de conectar los puntos, de desentrañar lo oculto, es una fuerza poderosa que nos impulsa a indagar más allá de la superficie. Cada historia sin resolver, cada enigma que desafía la lógica, no es solo un recordatorio de lo que no sabemos, sino una invitación a explorar, a cuestionar y a aprender. Es en esa indagación constante donde reside el verdadero valor, no solo para resolver crímenes, sino para comprender mejor el complejo tejido de la existencia humana. Así, la historia de las hermanas Montero y la promesa de una verdad revelada en 2013 se cierran con una reflexión que trasciende el mero suceso policial. Nos deja con la certeza de que el conocimiento es un camino sin fin y que la curiosidad es la brújula que nos guía a través de los laberintos de la historia y el presente. ¿Qué verdades aún aguardan en el silencio, esperando una voz que las libere? La respuesta a esa pregunta, como el eco del desierto que finalmente rompe su silencio, reside en nuestra disposición a escuchar y a seguir buscando, reconociendo que cada revelación, por dolorosa que sea, es un paso más hacia una comprensión más profunda de nuestro mundo. La irrupción de aquella llamada en 2013, más que un simple evento, fue una detonación que reverberó en los cimientos de la hacienda, rompiendo la quietud sepulcral que la había envuelto por 2 décadas. La voz, apenas un susurro cargado de urgencia, no se limitó a prometer una revelación. Sus palabras iniciales insinuaron una verdad arraigada no en la violencia externa, sino en una traición íntima, en un secreto forjado desde el interior de la propia familia Montero. Esta sutil pero devastadora insinuación reconfiguró de inmediato el prisma a través del cual se había concebido el misterio, desplazando el foco de un secuestro o una huida hacia una posibilidad mucho más oscura y personal: la implicación de alguien cercano, quizás incluso de sangre. Para los Montero restantes, la noticia de esta llamada no fue un bálsamo, sino una espada de doble filo. Por un lado, encendió una chispa de esperanza largamente extinguida, la posibilidad de que el calvario de la incertidumbre pudiera finalmente terminar. No obstante, al mismo tiempo, desenterró una caja de Pandora de dolor, resentimiento y sospecha que había sido cuidadosamente sellada por el tiempo. La familia se vio nuevamente sumida en un torbellino de emociones contradictorias, donde la esperanza de la verdad se mezclaba con el temor de lo que esa verdad podría revelar sobre ellos mismos o sobre sus seres queridos, obligándolos a confrontar la posibilidad de una verdad más dolorosa que la propia ausencia. La reapertura del caso por parte de las autoridades, impulsada por la credibilidad de la información inicial de la llamada, se enfrentó a un desafío monumental. 20 años habían transcurrido, y con ellos la degradación de pruebas, la dispersión de testigos, la jubilación de investigadores clave y la obsolescencia de los expedientes originales. Los legajos amarillentos, las cintas de audio y las fotografías descoloridas ofrecían un lienzo fragmentado que requería una reconstrucción minuciosa, casi arqueológica, del pasado.
¿Cómo reanimar un expediente frío cuando el rastro de los eventos se había desvanecido en el polvo del tiempo? Un factor determinante fue la reconfiguración de la atención pública. Si bien el caso Montero siempre había sido un referente de misterio, la llamada de 2013 lo catapultó de nuevo al centro del debate nacional, pero con una nueva perspectiva. Ya no era solo la historia de las 5 desaparecidas, sino la de El secreto Montero. Los programas de televisión y los artículos periodísticos comenzaron a explorar no solo la desaparición, sino las dinámicas internas de las familias adineradas, los lazos de poder y la posibilidad de que la verdad estuviera oculta a plena vista bajo el velo de la respetabilidad. En este nuevo contexto, la aplicación de la tecnología forense moderna se convirtió en una herramienta invaluable, una especie de máquina del tiempo para los investigadores. Aunque no podían retroceder para recolectar nuevas pruebas en 1993, sí podían aplicar técnicas de análisis de ADN avanzadas a muestras biológicas que en su momento fueron descartadas o cuya relevancia no fue comprendida. La reconstrucción digital de la escena, el análisis de patrones de comunicación a partir de registros de llamadas de la época que pudieran haber sido subestimados, y la minería de datos de archivos antiguos ofrecieron vías inéditas para desentrañar el enigma. Considere por un momento el dilema ético que esta inminente revelación planteaba. Si la verdad prometida por la voz anónima implicaba a miembros de la familia o a figuras de intachable reputación, ¿cuál sería el costo social y emocional de exponerla? La búsqueda de justicia se entrelazaba con la preservación de un legado, con la reputación de una estirpe. La verdad, aunque ansiada, podría ser tan destructiva como el misterio mismo, obligando a una sociedad a confrontar la incómoda realidad de que la oscuridad puede anidar en los lugares más inesperados, incluso bajo el halo de la opulencia y el prestigio. La voz anónima, al fin, no solo confirmó la existencia de un secreto, sino que lo ubicó con una precisión escalofriante. No en la maleza árida del desierto ni en las sombras de una mente criminal externa, sino en el corazón mismo de la opulenta estirpe Montero. Sus palabras, que se filtraron por la línea telefónica como veneno lento, no apuntaban a un secuestro ni a una huida voluntaria, sino a una compleja trama de manipulación y deslealtad gestada en los pasillos de la hacienda. Esta revelación inicial, apenas un atisbo, implicaba que la desaparición de las hermanas no había sido un arrebato de violencia externa, sino el resultado de una fractura interna, una grieta que se había abierto en la fachada de la familia y que, con el tiempo, había engullido a las jóvenes. Ahora piensen en el devastador efecto de esta insinuación sobre los miembros restantes de la familia. Si la amenaza venía de afuera, la unidad familiar era un refugio. Pero si la traición había germinado dentro, entonces cada mirada, cada recuerdo, cada gesto de cariño del pasado quedaba teñido de una sospecha corrosiva. La confianza, ese pilar invisible que sostiene las relaciones humanas, se desmoronó, transformando el dolor compartido en una cámara de ecos de recriminaciones silenciosas. Los lazos de sangre, antes inquebrantables, se convirtieron en cadenas de interrogantes, obligando a cada Montero a examinar a sus parientes más cercanos con una lente de desconfianza nunca antes imaginada. Profundizando en este aspecto, los investigadores se vieron forzados a cambiar radicalmente su enfoque. Ya no buscaban rastros de intrusos. Ahora, su atención se centraba en las dinámicas de poder, los conflictos por la herencia, las alianzas tácitas y las rivalidades soterradas que pudieron haber estado latentes entre los Montero. Cada testamento, cada contrato de tierras, cada historial financiero de los patriarcas y los parientes cercanos fue sometido a un escrutinio forense meticuloso.
El caso se transformó de una búsqueda de culpables externos a una disección de la compleja anatomía de una familia, sus ambiciones y sus puntos ciegos, como quien desentierra los cimientos podridos de una edificación majestuosa. Es más, la voz anónima no solo señaló una dirección, sino que insinuó un móvil: la codicia, disfrazada de protección o de control. La vastedad del patrimonio Montero, lejos de ser una bendición, se reveló como un catalizador de intrigas. Se especulaba con un plan diseñado para asegurar el control total de las propiedades y negocios, eliminando a las 5 herederas como obstáculos en la línea de sucesión. Esto implicaba una frialdad y una planificación que superaban con creces la brutalidad impulsiva de un crimen común, sugiriendo una mente calculadora capaz de manipular los hilos desde las sombras de la respetabilidad. En contraste con las búsquedas infructuosas de 1993, esta nueva línea de investigación requería una comprensión casi antropológica de la estructura familiar. Se exploraron las relaciones de poder entre los tíos, los primos, los administradores de confianza y los socios de negocios que habían orbitado la esfera de influencia de los Montero. Se buscaban patrones de comportamiento, cambios súbitos en la fortuna personal de algunos individuos o decisiones empresariales cuestionables que pudieran haber precedido o seguido a la desaparición. Era como desentrañar una telaraña finamente tejida, donde cada hilo, por insignificante que pareciera, podía conducir al centro de la verdad. Por consiguiente, la revelación del posible origen interno del crimen no solo reabrió el caso, sino que también reescribió la leyenda de las 5 desaparecidas. De ser víctimas de un misterio insondable, se convertían en piezas de un ajedrez familiar, sacrificadas en un juego de poder y avaricia. Esta nueva perspectiva, aunque más dolorosa por su cercanía, ofrecía una vía para la clausura, la posibilidad de que el eco del desierto finalmente cediera su secreto, no a la furia de los elementos, sino a la implacable luz de la verdad humana, por más oscura que ésta resultara. La primera y más desconcertante pieza de este rompecabezas, desde el mismo instante del descubrimiento, fue la perturbadora serenidad de la hacienda. No se trataba simplemente de la ausencia de puertas forzadas o ventanas rotas. La escena del crimen, o más bien de la desaparición, irradiaba una calma casi antinatural. Los objetos cotidianos permanecían en sus lugares habituales, como si la vida se hubiera suspendido en un instante, sin el menor atisbo de violencia o de una huida precipitada. Este orden inmaculado desmentía la narrativa de un secuestro convencional, sugiriendo una partida silenciosa, casi fantasmal, que desafiaba las explicaciones lógicas y que, a su vez, sembraba la primera semilla de la duda sobre la verdadera naturaleza de lo ocurrido. Al adentrarse en las habitaciones de las hermanas, los investigadores se toparon con un repertorio de objetos personales que, lejos de ofrecer pistas, profundizaban el enigma. Sobre el buró de Ana, un álbum de fotos familiares, abierto en una página con sonrisas compartidas, como si lo hubiera estado revisando momentos antes de esfumarse. En el estudio de Sofía, un manuscrito a medio corregir, con sus gafas de lectura posadas sobre las páginas, indicaba una interrupción repentina e inesperada. Estos detalles íntimos, la presencia de pertenencias que uno jamás abandonaría voluntariamente, desvirtuaban la hipótesis de una fuga planeada. Eran como ecos mudos de una rutina abruptamente truncada, sugerentes de que las hermanas no previeron su partida, ni tuvieron la oportunidad de prepararse para ella. Otro hecho crucial, y quizás el más escalofriante, fue la completa ausencia de señales de lucha. Ni un mueble volcado, ni un arañazo en la madera, ni la más mínima evidencia de forcejeo en las sábanas o en las prendas. 5 mujeres jóvenes, presumiblemente con la fuerza de la desesperación,
no dejaron tras de sí el rastro caótico que se esperaría de una confrontación violenta. Esta falta de resistencia física no solo complicó la investigación inicial, sino que, en retrospectiva, plantea una serie de preguntas inquietantes. ¿Fueron sorprendidas mientras dormían? ¿Fueron incapacitadas antes de que pudieran reaccionar? O, lo que es aún más perturbador, se fueron voluntariamente, quizás engañadas, con alguien en quien confiaban plenamente. La línea de tiempo de sus últimas horas, reconstruida a partir de testimonios fragmentados del personal de servicio y algunos familiares, era exasperantemente vaga. Se sabía que las hermanas habían cenado juntas, luego se habían retirado a sus habitaciones en algún momento entre las 10 y la medianoche. Nadie reportó gritos, ruidos extraños o la llegada de vehículos desconocidos. Esta ventana de tiempo tan imprecisa, sumada a la aparente normalidad de la noche, creó un velo de impenetrabilidad. Los investigadores se encontraron buscando una aguja en un pajar temporal, sin un punto de origen claro para comenzar la búsqueda, lo que permitió que cualquier rastro potencial se desvaneciera con las primeras luces del amanecer. En sus inicios, la policía se aferró a varias teorías que, con el tiempo, se revelaron insuficientes. Una de ellas postulaba un secuestro masivo, a pesar de la ausencia de exigencias de rescate y de la falta de evidencia de intrusión. Otra consideraba la posibilidad de una huida voluntaria, una noción que se tambaleaba ante la evidencia de los objetos personales abandonados. Estas suposiciones iniciales, aunque lógicas en su momento por la falta de información, llevaron a los equipos de investigación por caminos infructuosos, desviando recursos y tiempo valioso. La ausencia de un modus operandi claro los dejó navegando a ciegas, sin una brújula fiable para orientar sus esfuerzos. Así, los hechos fundamentales de la desaparición de las hermanas Montero, la calma desconcertante de la hacienda, los objetos personales intactos, la ausencia de lucha y la vaguedad de la línea de tiempo, que inicialmente solo generaron perplejidad y frustración, ahora se resignifican. Vistos a través de una lente que contempla la posibilidad de una intriga interna, estos detalles ya no son meras ausencias, sino presencias elocuentes. Sugieren una manipulación meticulosa, una operación que requería no solo acceso irrestricto, sino también un conocimiento íntimo de las rutinas y las vulnerabilidades de las hermanas. Este conjunto de hechos, antes dispersos y contradictorios, comienza a tejer un patrón sombrío, apuntando a una verdad mucho más calculada y personal de lo que nadie se atrevió a imaginar en 1993. Tras la perturbadora serenidad inicial, la investigación se vio obligada a indagar en la vida misma de las hermanas, buscando en sus particularidades alguna clave que el silencio de la hacienda se negaba a entregar. María, la mayor, con su inclinación por la gestión de los negocios familiares, solía tener reuniones nocturnas en el ala este, en un pequeño despacho adyacente a su habitación, un espacio discreto que ofrecía múltiples salidas a los jardines. Elena, la artista de la familia, pasaba largas horas en su estudio en el segundo piso, a menudo con la ventana abierta para permitir la entrada de la brisa, una costumbre que, en retrospectiva, podría haber sido una vulnerabilidad. Sofía, la más sociable, solía recibir visitas en un salón apartado, con acceso directo a un patio interior que, a su vez, conectaba con una de las entradas de servicio menos vigiladas. Estas rutinas, aparentemente inocuas, ahora se perfilaban como posibles puntos de acceso o de extracción, una serie de puertas invisibles que un perpetrador con conocimiento interno podría haber explotado. Además, la arquitectura de la hacienda Montero, un laberinto de corredores, patios interconectados y una red de túneles subterráneos construidos en siglos pasados para el almacenamiento de provisiones, presentaba un desafío formidable.
Estos pasajes poco utilizados y casi olvidados por la mayoría del personal ofrecían vías de tránsito sigilosas capaces de conectar puntos distantes de la propiedad sin ser detectados. Un conocimiento íntimo de estas estructuras, de sus entradas y salidas ocultas, no solo explicaría la ausencia de rastros externos, sino que también sugeriría un grado de familiaridad con la propiedad que iba más allá de un simple intruso. Imaginen la ventaja de moverse por la noche a través de estas arterias subterráneas, invisibles a los ojos de los guardias o del personal doméstico. El primer indicio de que algo andaba mal no provino de un estruendo, sino de una ausencia. Fue la ama de llaves, al preparar el desayuno, quien notó que ninguna de las hermanas había bajado a la hora habitual. Inicialmente se atribuyó a una noche de desvelo o a un plan improvisado para desayunar en sus habitaciones. Sin embargo, cuando las llamadas a sus habitaciones quedaron sin respuesta y al encontrar las puertas sin seguro, la preocupación se transformó rápidamente en pánico. La búsqueda inicial no fue policial, sino una frenética carrera de los empleados y los pocos familiares presentes que recorrieron cada rincón de la vasta propiedad, llamando a sus nombres, sintiendo cómo el silencio de la hacienda se hacía más denso y ominoso con cada minuto que pasaba. Considérese el impacto de este descubrimiento interno antes de la intervención de las autoridades. La familia y el personal, en un intento desesperado por encontrar a las jóvenes, pudieron haber alterado involuntariamente la escena, moviendo objetos, abriendo y cerrando puertas, o incluso limpiando áreas en su angustia. Este factor humano, aunque comprensible, complicó aún más la labor forense posterior, mezclando huellas y borrando potenciales evidencias que bajo un protocolo estricto habrían sido preservadas. La desesperación, en su afán por resolver, sin querer, enredó aún más el misterio. Un detalle que inicialmente se descartó como irrelevante, pero que con la perspectiva de la llamada de 2013 cobró una nueva luz, fue el hallazgo de un pequeño relicario de plata, perteneciente a Isabela, la hermana menor. No estaba en su habitación, sino en un rincón apartado de los túneles subterráneos de la hacienda, cerca de una de las salidas menos transitadas. En su momento, se pensó que quizás se le había caído accidentalmente durante una exploración infantil. Sin embargo, si se consideraba la posibilidad de una extracción forzada o engañosa a través de esos pasajes, el relicario adquiría un significado completamente diferente. Una pista deliberada, un rastro desesperado dejado por la más joven de las hermanas en un intento de señalar su destino, un eco silencioso de su último momento de lucidez. Este objeto, en su insignificancia aparente, se erigía ahora como un potencial eslabón perdido en la cadena de eventos, esperando ser reevaluado bajo una nueva luz. Reflexionando sobre este periplo que nos ha llevado a través de las profundidades de un misterio que se negaba a ceder ante el paso de los años, observamos cómo la percepción inicial de un suceso, envuelto en el velo de lo inexplicable, ha mutado drásticamente. Lo que en un principio se presentó como una enigmática ausencia, una desaparición sin rastros evidentes de violencia externa o de una salida forzada, ha ido desvelando capas de complejidad que nos obligan a reevaluar cada detalle. La calma perturbadora de aquel fatídico amanecer en la vasta propiedad, lejos de ser un indicio de un crimen sin autor, se ha transformado en la clave silenciosa que apunta a una verdad mucho más intrincada y quizás desgarradora. A medida que las piezas dispersas de este rompecabezas han sido reexaminadas bajo una luz distinta, la narrativa ha dejado de ser la de una tragedia ajena para convertirse en una profunda exploración de las dinámicas humanas más íntimas. La influencia y el poder de una estirpe que antes parecían un escudo inquebrantable
se revelan ahora como un telón de fondo para una trama donde los lazos de sangre y las ambiciones ocultas pudieron haber tejido un destino fatal. La promesa de una modernidad incipiente que marcaba los 90 se vio empañada por la cruda realidad de que ni la opulencia ni el estatus social garantizaban la invulnerabilidad ante ciertas sombras, sean estas internas o externas. El eco persistente de este enigma en la conciencia colectiva mexicana, que lo elevó de un caso policial a una leyenda urbana, subraya la profunda necesidad humana de respuestas y clausura. La frustración ante la ineficacia de los métodos de investigación de antaño y el vacío de información oficial alimentaron un torbellino de especulaciones y mitos. Sin embargo, en la confluencia de la tenacidad del recuerdo y la irrupción de una voz anónima, se gestó un punto de inflexión. Esa llamada, un susurro que rompió un silencio de 2 décadas, no solo reabrió un expediente empolvado, sino que también reorientó la mirada hacia un universo de posibilidades que antes se consideraban impensables. La reconceptualización del caso, impulsada por la insinuación de una traición gestada desde el interior del núcleo familiar, ha transformado la búsqueda. Ya no se trata de perseguir sombras en el desierto, sino de desentrañar los intrincados hilos de una red de relaciones, de ambiciones y de secretos que yacían latentes bajo la superficie de la respetabilidad. La capacidad de la tecnología moderna para reinterpretar evidencias antiguas, para dar voz a lo que antes era inaudible, nos coloca en el umbral de una revelación que promete redefinir no solo la historia de las jóvenes desaparecidas, sino la propia esencia de la lealtad y la confianza. Así, la vasta hacienda, de ser un mero escenario de opulencia, se ha convertido en una metáfora de los secretos guardados, de los pasajes ocultos y de las verdades que, como corrientes subterráneas, fluyen por debajo de la superficie visible. La ausencia de un rastro evidente, que antes era un obstáculo insuperable, ahora se perfila como un testimonio elocuente de la meticulosidad y el conocimiento íntimo del entorno por parte de quienes orquestaron la desaparición. Nos acercamos al punto donde la cortina final se descorre, revelando no solo un qué y un quién, sino también un por qué que resonará con la complejidad de la naturaleza humana. Como testigos de esta revelación inminente, nos encontramos en la antesala de comprender cómo el tiempo, lejos de sepultar la verdad, a veces la preserva, permitiendo que resurja cuando las condiciones son propicias. Esta travesía nos ha mostrado que la realidad puede ser más sorprendente y perturbadora que cualquier ficción, y que la búsqueda de la verdad, por dolorosa que sea, es un imperativo que define nuestra incansable curiosidad. El eco del desierto, que durante 20 largos años pareció guardar celosamente el secreto de las hermanas Montero, finalmente ha comenzado a ceder. Aquella llamada anónima de 2013 no fue un mero evento fortuito, fue la detonación que fracturó el silencio, revelando que la oscuridad que engulló a María, Elena, Sofía, Ana e Isabella no provenía de una amenaza externa, sino de las sombras más íntimas de su propio linaje. Lo que una vez se concibió como un enigma insondable de la criminalidad se ha transformado en un testimonio escalofriante de la capacidad humana para la traición, una trama tejida con los hilos invisibles de la codicia y el poder dentro de los muros de la hacienda. La historia de las Montero, más allá de la tragedia individual, se erige como una parábola sobre la fragilidad de las apariencias. Nos enseña que ni la opulencia más deslumbrante ni el apellido más consolidado son escudos infalibles contra las maquinaciones más oscuras. La creencia social en la invulnerabilidad de la élite se desvaneció con cada año de incertidumbre, dejando al descubierto una vulnerabilidad compartida que irónicamente democratizó el miedo. Este caso,
incrustado en el imaginario colectivo mexicano, no solo es un recordatorio de la justicia pendiente, sino un símbolo perenne de las verdades que, por su naturaleza explosiva, se resisten a ser sepultadas, incluso bajo el peso de 2 décadas de silencio. La reevaluación de cada detalle, desde la perturbadora calma de la hacienda hasta los objetos personales abandonados, ha reconfigurado el lienzo del misterio. Lo que antes eran inconsistencias frustrantes, ahora se revelan como pistas elocuentes, sugiriendo una operación meticulosa, orquestada por alguien con un conocimiento íntimo de las rutinas y los pasajes ocultos de la propiedad. La ausencia de lucha, la vaga línea de tiempo y la falta de demandas de rescate, lejos de ser indicios de la nada, se convierten en un testimonio silencioso de una manipulación calculada, de un plan que despojó a las hermanas de su capacidad de resistencia, quizás a través del engaño o la confianza. Para la familia Montero, esta promesa de revelación es un arma de doble filo. Si bien ofrece la ansiada clausura, también abre una herida más profunda, la posibilidad de que el perpetrador no sea un extraño, sino alguien que compartió la mesa, los recuerdos y el apellido. Esta verdad, por devastadora que sea, es un paso ineludible hacia la sanación, liberándolos de la tortura de la incertidumbre. El costo emocional de esta espera ha sido incalculable, pero el de confrontar la verdad, aunque alto, es el único camino hacia una paz genuina, una que permita honrar la memoria de las 5 hermanas con la luz de la comprensión, no con la sombra de la duda. Finalmente, la saga de las 5 desaparecidas nos deja una reflexión perdurable sobre la naturaleza misma de la verdad y la tenacidad del espíritu humano. Nos demuestra que el tiempo, lejos de ser un mero olvidador, a menudo es un catalizador, permitiendo que las pruebas se reinterpreten y que las conciencias, después de años de carga, finalmente cedan. Este caso es un poderoso recordatorio de que la búsqueda de la justicia es un viaje persistente y que la curiosidad, esa chispa inextinguible en el alma humana, es la brújula que nos guía a través de los laberintos más oscuros de nuestra historia y nuestra propia naturaleza. La verdadera práctica comienza ahora, la de escuchar los ecos que aún resuenan, la de discernir los susurros de lo oculto y la de tener el valor de enfrentar la verdad, por más incómoda que ésta sea, para que el silencio nunca más sea cómplice del olvido.